uno piensa cuando hablamos del cambio climático desde la parte de vista del punto ambiental, nos acordamos de los glaciares, ¿no? Entonces, si miran un poquitito la foto que puse acá, fíjense, es el mismo glaciar, ¿se dan cuenta? No sé si acá los tapo cuando yo me pongo acá. No. Se dan cuenta que esta es la misma montaña y esto es el glaciar en la década del 40 del siglo XX y acá estamos en 2005. Fíjense el retroceso que se dio de esta lengua del glaciar. Estos son los primeros efectos que uno puede ver así como que son más llamativos y que uno lo puede ver más directamente. Si bien ahora estamos pensando en que aumentó la temperatura, aumentó la precipitación y demás, no es tan fácil ver los cambios que tienen asociados al clima, porque por más que acá aumente la precipitación, no estamos viviendo en una selva acá en Neuquén. Esto no va a cambiar de un día para el otro porque el clima no tiene que ver con los cambios que se dan en ese periodo de tiempo, ¿no es cierto? Si bien en la televisión escuchamos que hablan de clima y tiempo atmosférico igual, no es lo mismo. Generalmente lo que pasa ahora que tenemos una sequía este año y después va a llover y demás, no está asociado al clima del lugar, sino a los procesos meteorológicos que se dan en un dado lugar y eso es el tiempo atmosférico. El clima es lo que nos da la aridez que tenemos acá en Neuquén, ¿se dan cuenta? Uno va a la meseta y va a ver la jarilla, el alpataco, no vamos a ver, no sé, una vegetación selvática, ¿no? Eso es lo que está asociado a la parte climática. Bueno, entonces, ¿qué es el cambio climático? Nosotros cuando hablamos de clima hablamos de un promedio del tiempo meteorológico de aproximadamente 30 años. Quiere decir algo que se mantiene a lo largo del tiempo, una característica especial de ese lugar, que muchas veces está asociado a algunos factores como por ejemplo el lugar donde está. ¿Sí? Nosotros acá en Neuquén estamos en este lugar, tenemos el viento que es detenido por la cordillera de los Andes y nos va a dar esta aridez que tenemos asociada a la zona donde estamos. Entonces uno espera que el tiempo cambie de un día para el otro, ¿sí? Hoy está feo, mañana hay sol, eso va a cambiar de un día para el otro. Pero el clima de una región uno espera que se mantenga constante. Cuando ese clima no se mantiene constante, vamos a hablar de un cambio climático, ¿sí? Pero para ver si hay un cambio climático o no, necesitamos más que haya un cambio de un día al otro, ¿no? Entonces, dentro de esas palabras, definiciones, nosotros tenemos cambio climático, que es lo que se refiere a los cambios a largo plazo en una región o un área particular, que puede estar asociado a un cambio en los patrones de precipitación, puede estar asociado a un cambio en el nivel del mar, que el nivel del mar aumente su altura, o algún otro tipo de indicadores climáticos. En cambio, la variabilidad climática se refiere a fluctuaciones naturales y que tienen un plazo menor. Por ejemplo, el Niño. ¿Sí? ¿Vieron? Tenemos niño, niña, están asociados a una variabilidad un poco más chica que la variabilidad del cambio climático, pero también es algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo. El Niño es uno de los efectos que que cuando se descubrió en meteorología nos permitió hacer pronósticos con un plazo más largo, porque sabemos que es una variabilidad natural que tiene entre 2 y 6 años de recurrencia, digamos, ¿no? Entonces nos permite decir, este año va a llover más, este año va a haber más sequía, ¿no? Eso está dentro de la variabilidad. Hoy en día el 97% de los científicos que estudian las variaciones dentro del clima están de acuerdo que algunos de estos cambios que estamos viendo, pero ya a nivel climático, que vamos a ir viendo cuál es, tienen que ver con la influencia humana. Al principio, cuando se empezó a estudiar, no todo el mundo estaba de acuerdo. Hoy en día casi el 97% de los estudios nos hablan de que hay una influencia humana en el comportamiento del clima o los cambios que va a haber en el cambio climático. ¿Cuáles son esas evidencias? Bueno, las evidencias tienen que ver con el aumento medio global del nivel del mar, con
el cambio en la expansión térmica que tiene el mar, no ya en el aumento debido a que se incorporó más agua, sino a que aumentó su temperatura y eso hace que el agua aumente la altura en las zonas costeras, reducción de las cubiertas de hielo, ya sea marino o terrestre, y que algunas zonas climáticas se hayan desplazado. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bien sencillo. Si la gente que es más grande, si nos ponemos a pensar hacia atrás, ¿cuántas veces cuando éramos chicos escuchamos que había dengue? No, casi no lo escuchábamos, porque Argentina no es una zona endémica de dengue. El hecho de que ha ido aumentando la temperatura y que las isotermas han ido corriendo hacia latitudes más altas, ha hecho que el mosquito pueda sobrevivir en lugares donde antes no sobrevivía. Entonces, un ejemplo así muy sencillito de esto, de que algunas zonas climáticas se han desplazado, es esto, ¿no? De que algunas especies empiezan a migrar hacia latitudes más altas porque pueden seguir sobreviviendo por las nuevas temperaturas. Entonces, acá la mayoría son ingenieros, bueno, los ingenieros estudian mucho por sistema, ¿no es cierto? Entonces, el estudio sistémico también se utiliza en la parte atmosférica y nosotros, a partir del 75, la Organización Meteorológica Mundial definió el sistema climático. ¿Qué es el sistema climático? Bueno, es todo el sistema de la Tierra que yo lo puedo definir como una unidad donde voy a tener ingresos y salida de energía, igual que un sistema que estudiaríamos en la ingeniería, que está conformado por la hidrosfera, la criósfera, la litósfera. Criósfera viene de hielo, digamos, tiene que ver con la parte de los hielos, hidrosfera con el agua, la litósfera es lo asociado a los suelos, la biosfera, todo lo que está la parte viva arriba de los suelos, y la atmósfera. Si nosotros estudiamos todo este sistema, es ahí donde podemos definir los climas. No definimos los climas solamente meteorológicamente hablando, si bien es cierto que una gran parte de eso es así, porque si cambia la temperatura de la atmósfera va a cambiar la interacción que se da con todos estos, ¿no? Entre este sistema vamos a tener intercambios energéticos. Dentro del sistema vamos a tener intercambios entre las distintas componentes del sistema. Un ejemplo particular, el agua. El agua la tenemos en su mayor cantidad en el océano. Por la temperatura y la radiación solar se evapora, se incorpora a la atmósfera. En la atmósfera se forman las nubes, esa nube el viento la lleva a otro lado y precipita en otro lado. Un ejemplo de lo que ocurre dentro del sistema. Sin embargo, hay algunas cosas que están afuera del sistema, como por ejemplo el Sol. Si bien en la figurita acá parece que está adentro, el Sol lo tenemos mucho más lejos y lo que entra acá es parte de su energía, que es la que nos hace funcionar este sistema. Entonces, todo este sistema tiene una especie de retroalimentación, ¿sí? Tenemos dentro de los impactos que generan los cambios en el clima, vamos a tener asociados las actividades humanas, y esas actividades humanas tienen que ver con las emisiones y con las concentraciones de los distintos gases que nosotros vamos a encontrar en el aire, ¿no? Esto vamos a volverlo a ver un poquito más adelante. Entonces, para entender un poquitito esto, lo primero que tenemos que entender son términos como efecto invernadero, por ejemplo. ¿Qué es esto del efecto invernadero? Bueno, cuando nosotros tenemos la radiación solar, esa radiación incide sobre la superficie terrestre. Viene del Sol y pasa, la atmósfera incide sobre la superficie. Acá hay una cosa particular y es el hecho de que la atmósfera es transparente casi a la radiación solar. Ustedes me van a decir, bueno, pero eso no es tan así. Bueno, el Sol emite en todas estas longitudes de onda, dentro del espectro electromagnético, no emite en una sola longitud de onda. Entonces, me va a emitir tanto ondas de radio como rayos gamma. Si yo lo miro, los rayos gamma son los que tienen mayor frecuencia, ¿sí? Menor longitud de onda, y las ondas de radio tienen una longitud de onda enorme y frecuencias menores. Pero el Sol emite todas estas. Pero en estas que están acá en el visible, entre 0,34 más o menos y 0,70 micrones, emite el 99% de las radiaciones.
Entonces, el Sol me va a emitir el 99% dentro del rango del visible, pero emite estas también. ¿Sí? Estas, como son grandes, no tienen demasiada influencia sobre la vida humana o de las especies. Pero estas que están acá tienen longitudes de onda del tamaño de un neutrón o de un protón. Entonces, si recibimos estas radiaciones, estamos en problemas, ¿no? Cualquiera lo sabe que los rayos X uno no puede recibir todos los días porque no es una cosa que sea buena para la salud, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Estas radiaciones, cuando el rayo solar ingresa a la atmósfera, son atrapadas el 100% por la atmósfera, ¿sí? Entonces, la atmósfera nos protege de esas radiaciones peligrosas. Y estas del visible, del ultravioleta también, y del visible, acá del espectro del visible, pasan sin ser absorbidas en la atmósfera. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a ver es que, yo no sé si alguno se acuerda de cuando vieron la parte de ondas, pero esto de la longitud de onda depende de la temperatura, ¿sí? Como el Sol emite una temperatura muy alta, emite ondas todas en una frecuencia muy alta y longitudes de onda chiquita. A medida que yo bajo la temperatura de emisión, las longitudes de onda que se emiten son cada vez más altas, más grandes, ¿no? No más frecuencia alta, sino más. Entonces, acá viene la cuestión. Voy a volver un poquito para atrás. Cuando esta radiación solar entra, se quedan los rayos gamma, los X, los peligrosos, son absorbidos por la atmósfera. Pero la radiación visible llega a la superficie. En la superficie, parte se absorbe, parte se refleja y parte se transmite, como toda radiación. Esto que se absorbe, ¿qué hace? Pensemos, tengo una roca, recibió radiación visible. ¿Qué le va a pasar a la roca? Se calienta, aumenta su temperatura. Cualquier cuerpo que está a una temperatura distinta del 0 Kelvin emite de vuelta. Entonces, esta superficie que se calentó por la radiación del visible ahora emite. Pero cuando emite, no emite la misma longitud de onda que emitía el Sol. ¿Por qué? Porque está mucho más fría. Entonces me va a emitir en el infrarrojo. Cuando esa emisión infrarroja llega acá a la atmósfera, ahí es otro cantar. Ya no pasa así volando como pasó la radiación que venía del Sol. Esa radiación es absorbida por los gases atmosféricos en un proceso que se llama absorción selectiva. Entonces, la radiación del visible, esto que está acá, fíjense, es absortividad. Esto es absorción y está separado. Vapor de agua, dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. Fíjense, estos gases, que son los de la atmósfera, los mayores componentes, ninguno absorbe acá en el visible, ¿ven? Pero sí absorben cuando la que emite es la Tierra. Ese efecto de absorción de las emisiones de la Tierra es lo que nosotros llamamos efecto invernadero, ¿sí? Volvamos acá, entra la radiación solar, calienta la Tierra, vuelve a ser emitida y ahí es absorbida por los gases de efecto invernadero. Y esos gases de efecto invernadero son los que calientan a la atmósfera y la atmósfera tiene una temperatura adecuada para la vida. Si no hubiera efecto invernadero, el efecto invernadero no es invención de los hombres, es natural. Si no hubiera, la temperatura media del planeta sería 18 grados bajo cero, 33 grados menos que lo que tenemos ahora. Entonces el efecto invernadero es algo bueno. El tema es que últimamente estamos tirando gases a la atmósfera y le damos, y ese efecto invernadero, cuando uno hace las cuentitas, ¿no? Le entra la radiación, esto era un sistema, ¿no? Teníamos un sistema, entonces lo que entra tiene que ser igual a lo que sale si quiero que esté en equilibrio. En todo sistema tiene que pasar eso. Si yo corto el equilibrio, ahí empiezan a pasar cosas distintas. Entonces entra la radiación, calienta la superficie terrestre, la emite de vuelta. Esta parte es lo del Sol. Entra, se refleja, no pasa nada más. O en alguna parte es absorbida por las nubes o por algunos gases.
En cambio, ahora miremos esta parte. Cuando sale la radiación infrarroja que es emitida por la Tierra, es absorbida por los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero se calientan. Todo cuerpo que se calienta a distinto 0 Kelvin emite de vuelta. Entonces, estos gases empiezan a emitir. Emiten hacia abajo y emiten hacia arriba. La cuestión esta es que este gas que está emitiendo también calienta la superficie. La superficie recibe más energía, vuelve a emitir de nuevo. Es un efecto que se va dando mientras haya radiación, ¿sí? Mientras no tengamos 0 Kelvin en la superficie terrestre. Entonces, este es el efecto invernadero. ¿Cuál es el efecto invernadero antrópico? Cuando nosotros ponemos más gases de efecto invernadero ahí y aumentamos la capacidad que tiene la atmósfera de calentarse. Entonces, yo sigo incorporando gases de efecto invernadero, hago que estos gases sean más cantidad, se calienten, hagan este efecto, devuelvan la energía a la Tierra, se vuelva a calentar otra vez, y eso hace que todo ese sistema que yo les mostré lindo de la criósfera, la litosfera, la biosfera, tenga, en lugar de tener un equilibrio, fíjense que acá dice absorción neta, esto está medido con satélite en un trabajo de Kevin Trenberg. Entonces, si yo tengo absorción neta del sistema, quiere decir que no está en equilibrio. Y si no está en equilibrio, está en calentamiento. Bueno, los meteorólogos se encontraron con este tema. Teníamos que modelar el sistema climático. Cuando empezó todo esto que nos dimos cuenta, o se dieron cuenta de que había la posibilidad de que se empezara a calentar, teníamos en el año de la década del 90, bueno, acá hay muchos que deben haber nacido en esa época, yo que estaba en el 91, salí de la universidad, había visto mi primera computadora en el año 90, era una AT, me acuerdo todavía, una 286. Y bueno, la meteorología, si bien estaba más avanzada en otros países, la computación, en la universidad teníamos una microvax y trabajábamos todos con la misma computadora. Si ustedes se acuerdan algo de mecánica de fluido, la atmósfera es un fluido, tiene 6 ecuaciones, si trabajamos como laminar, ¿sí? Tiene pónganse ahora no me acuerdo cuántas, pero supónganse que 10 variables. Si yo le pongo flujo turbulento, que es lo que tiene la atmósfera, las variables me aparecen como 23 más. Entonces, cuando yo las quiero resolver, me encuentro que no se pueden resolver de manera analítica. Las de Navier-Stokes no se resuelven de forma analítica, ¿se acuerdan, no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Necesitamos mucho potencial de computación para resolver esas ecuaciones. Y así se hacía el pronóstico climático. El primer pronóstico climático, en resolver las ecuaciones, tardaban 24 horas para pronosticar 1 hora. Imagínense, hoy en día estamos pronosticando tendencias climáticas a 6 meses. O sea que la meteorología fue de la mano de la computación y por algunas cuestiones bélicas de la aeronáutica también. Entonces, fíjense, nosotros en la década del 90 teníamos píxeles de 500 kilómetros para resolver un modelo climático. Ahora, en el 2021, ya tenemos modelos que trabajan con 25 kilómetros. Pero esto, para que se resuelva el clima, tengo que resolver el sistema. Y el sistema es el globo. Entonces, imagínense cuántos puntitos de 25 kilómetros tengo yo para resolver todo el globo. ¿Se dan cuenta de la cantidad de cálculos que tengo que hacer? Sin considerar que el sistema climático no se puede resolver en un solo plano. Los modelos climáticos actuales tienen 18 niveles hacia arriba y 18 niveles hacia abajo. Entonces calculen todos los puntitos esos por todo el globo, hacia arriba y hacia abajo. Pero tampoco tiene sentido calcularlo en un día. Lo tengo que calcular, si quiero clima, más de 30 años. O sea, tiene una idea del 10 a la cuánto es la cantidad de operaciones que tiene que hacer la computadora. Bueno, todo esto ha mejorado muchísimo y por eso van a haber resultados distintos de cuando recién empezó lo del cambio climático al informe 6, que es el que salió en 2021, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice todo esto cuando nos ponemos a estudiar? Bueno,
para estudiarlo se definieron algunos escenarios. ¿Qué son estos escenarios? Tiene que ver con qué pasaría si yo cambio el dióxido de carbono tanto. ¿Qué pasaría si agrego tanto dióxido de nitrógeno? ¿Sí? Esos son los escenarios que se fueron haciendo. Y se definieron estos escenarios que, por ejemplo, fíjense que estos son emisiones de dióxido de carbono y por los años, nosotros estamos acá, quiere decir que esto es conocido y lo que viene para allá es pronóstico, ¿no? Entonces tenemos un escenario que son emisiones muy altas, un escenario que son emisiones altas, otro que son emisiones medias, bajas y muy bajas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a poner eso al modelo y veo qué pasa. ¿Me va a dar exacto? Ya les dije, no se resuelve exactamente, pero estamos resolviendo mucho mejor que años atrás, o sea que la incertidumbre ha bajado muchísimo, ¿no? Bueno, si nosotros seguimos emitiendo dióxido de carbono como venimos ahora, esto se va acá. Y acá no lo muestro, pero lo voy a mostrar dentro de un ratito. Si yo subo las emisiones a este nivel, la temperatura del planeta sube en acuerdo con eso, por lo que les explicaba antes del efecto invernadero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no nos queda otra que bajar las emisiones. Si nosotros bajamos las emisiones, obviamente el panorama es distinto. Y ustedes me dicen, bueno, pero no estamos seguros y la atmósfera se las arregló mejor de lo que pensábamos en la década del 80, es cierto. Con los modelos de la década del 80 nosotros calculábamos que para esta época íbamos a tener 4 grados más. Menos mal que se las arregló. ¿Se dan cuenta? Porque imagínense que ya estamos teniendo tormenta más intensa, estamos teniendo precipitaciones más intensas, cambios más intensos en un montón de partes del mundo. Si tuviéramos 4 grados más sería bastante más notorio todo esto, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante tener conciencia de que esto está ocurriendo, ¿sí? Y de alguna manera tenemos que tratar de que se mantenga dentro de los niveles planeados. Acá tenemos los escenarios, ahí está, los cambios de temperatura asociados a los escenarios. Acuérdense, los escenarios más rojitos son los que tienen que ver con el color rojo, con la mayor emisión, y estos son emisiones para la década del 2021 al 2040, 2041, 2060, 2061, 2100. Este que está acá, que era el mayor cambio esperado, fíjense que estamos hablando de más de 4 grados de aumento de la temperatura media del planeta. Esa es una situación bastante insostenible. ¿Quién la va a sufrir? Obviamente siempre la sufren los que tienen menos poder de adaptación, ¿sí? Los que tienen mayor poder de adaptación también la sufren, porque si estamos viendo la intensidad de los huracanes que ha aumentado en el último tiempo, fíjense los desastres que ha pasado últimamente en Hong Kong y en China, que tienen niveles de por ahí tecnológico, domiciliario bastante altos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la realidad. Con los niveles más bajos, si mantenemos con el escenario más bajo, estaríamos hablando de mantener los niveles dentro de la temperatura que se encuentra hoy. Por eso es tan importante el manejar este tipo de cosas, ¿no? No sé cómo voy con el tiempo. Bueno, grítenme cuando pase media hora. Bueno, entonces, fíjense, esto puse muchas para que vean, todo esto está en el informe del IPCC que salió en 2021, que está disponible online y demás, ¿no? Fíjense que esto es contenido de calor en el océano, temperatura del aire, la cantidad de hielo en el Ártico y la precipitación global. Estos son los escenarios. Entonces ven que si nosotros seguimos con los escenarios de aumento, el océano se va a calentar, la temperatura del planeta a la media se va a aumentar, el Ártico sigue perdiendo hielo y la precipitación tiene una respuesta más variable, pero también iría en aumento. Pero acá hay una cosa importante. Estos cambios que están acá no se dan igual en todo el planeta. Digamos, si nosotros
queremos decir no hay calentamiento global porque acá en Neuquén está bajando la temperatura, no es una cuestión, digamos, que uno puede tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el cambio global implica cambio en todo el planeta, pero no en todos los lugares en el mismo sentido. Entonces, fíjense, si hablamos de precipitación, tenemos mayores precipitaciones, esto está cambios proyectados para 2081-2100. Fíjense, toda la región ecuatorial aumenta la precipitación, pero miren las zonas que están más asociadas a los desiertos, hay disminuciones en la precipitación. Acuérdense que este es un sistema, si yo saco agua de un lado va para el otro lado, no desaparece a menos que la meta en algún lado y la cierre con llave, ¿no? Pero el agua dentro del sistema va a estar y se va a llevar de un lugar al otro. Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta. Los cambios no van a ser iguales y las adaptaciones necesarias tampoco. La evaporación pasa lo mismo. Como la evaporación depende directamente de la temperatura, vamos a tener lugares donde va a aumentar mucho la evaporación y lugares donde va a disminuir notablemente. Esto, bueno, es correntía y lo del suelo lo vamos a pasar. Entonces, tiene que haber una reducción drástica de los gases de efecto invernadero, por lo menos para mantener los niveles de temperatura que tenemos en este momento. Si nosotros miramos cómo ha ido cambiando el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y el metano, ven que, bueno, el metano no es tan derechito por ahí como el dióxido de carbono, y acá no se ve tanto digamos, ¿por qué nos damos cuenta que este cambio es un cambio dado por la parte humana y que no venía así la atmósfera aumentando el dióxido de carbono? Si uno estudia para atrás, ¿sí? Fíjense que los cambios en la temperatura venían más o menos tranquilos y llegado un momento hay un aumento. Ese aumento puede tener algo de variabilidad natural, ya la mayoría de los científicos acuerdan en que no, que tiene que ver con la parte más debida a efectos humanos, ¿no? Pero en los cambios que se dan en las observaciones ven que no es tanto el hecho de que vaya hacia arriba, sino el hecho de la intensidad con lo que ocurrió el cambio, lo rápido que se dio el cambio. Eso es lo que más llama la atención en estos cambios debido al efecto invernadero. Bueno, el último informe muestra el globo de esta manera, estos cuadraditos acá, no sé si lo llegan a ver, pero esto sería América del Norte, América del Centro, América del Sur, África, Europa, Asia y Oceanía, imagínense ustedes los mapas, y estos son los estudios que se ha hecho para ver si han habido en la última década, desde la década de 1950 hasta el 2016, que fue lo que entra en este informe, cambió el calor extremo. Todo lo que da en rojo es lugares donde se ha visto aumento. Las bolitas estas que están acá nos dicen si el nivel de confianza de que ese calentamiento se debe a la contribución humana es alto o bajo. Entonces, nos fijamos, acá en esta zona no hay un nivel de confianza alto, se sigue estudiando. La zona sur de América del Sur sigue con pocos datos, porque falta un poco de estudio y nos faltan datos desde el punto de vista de que no tenemos mucha tierra, ¿no? Hay mucho océano en el hemisferio sur, entonces eso hace que muchos de los trabajos estén más circunscriptos a la parte terrestre, digamos, ¿no? Pero la mayoría de los lugares ya dan con un nivel de confianza bastante alto que la contribución humana está afectando los eventos de calor extremo. Esto es lo mismo para las precipitaciones intensas. Fíjense que la precipitación todavía falta estudio porque no tenemos un nivel muy alto de confianza de que se deba a la contribución humana, y las sequías agrícolas lo mismo, ¿no? Hay menos estudios, pero en ese aspecto es importante también todo lo que se puede hacer desde la fase académica con el estudio de este tipo de casos. ¿Qué pasaría si
tenemos 1 grado de calentamiento global, bueno, estas serían las temperaturas con 1 grado de centígrado más, y fíjense cómo cambian si nosotros tenemos el cambio de temperatura. Estos son anomalías. Anomalías cuando nosotros le sacamos a lo que estamos viendo lo que ya conocemos bastante, ¿no? Entonces le sacamos el periodo 1850 a 1900 y vemos cómo se incrementaría. Si tenemos 1 solo grado, bueno, tenemos zonas más cálidas, más cálido de lo normal en la zona de Asia. Esto es bastante importante porque toda la parte del territorio en la zona de Siberia y demás tiene permafrost, que el permafrost también tiene que ver con el equilibrio del agua, ¿sí? Pero fíjense qué pasa si tenemos un calentamiento global de 4 grados. Ahí todas las anomalías pasan a ser mucho más grandes, fíjense, del orden de los 4 o 5 grados. Quiere decir que esos lugares van a tener 4 grados más de los que tuvieron entre 1850 y 1900. Si eso lo traducimos a vegetación, lo traducimos a la parte que tiene que ver con la generación de comida, a la agricultura, a la ganadería, trae determinados problemas que cada una de esas ramas va a tener que tener en cuenta, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo con la precipitación. Estos son, si tenemos un calentamiento de 1,5, y fíjense qué pasa con 4 grados centígrados. Acá estamos hablando de que tenemos un promedio de 40 milímetros más en toda la parte tropical. Entonces me dice, bueno, llueve mucho, que llueva 40 milímetros más. Claro, pero esto nos afecta también la intensidad de los huracanes, la intensidad de las tormentas y la intensidad de precipitación en un dado lugar, ¿no? Bueno, entonces tenemos que ser conscientes de que las actividades humanas, conscientes en el aspecto de que, bueno, nosotros estamos viviendo en esta época y no vamos a vivir en otra época, y obviamente uno tiene que subsistir y las actividades se van a seguir haciendo, pero esas actividades tienen que ser de manera tal que no pongan en riesgo a los componentes de este sistema para que la gente que venga después de nosotros también tenga el mismo derecho a poder subsistir en un planeta con unas condiciones más o menos adecuadas, ¿no? Bueno, esto ya se lo mostré. Entonces, ¿cuáles serían los cambios esperados? Que los fenómenos climáticos y extremos se vean amplificados. En algunas regiones puede ser que atenuados, porque esto de que en algunos lados se dan más que en otros, por la variabilidad interna. Esta variabilidad podría ser responsable de que haya un enfriamiento en un lugar particular, sí, eso seguro, pero en el sistema global va a haber un calentamiento. Entonces, también todas las regiones experimentarán nuevos aumentos de los fenómenos cálidos y disminuciones de los fríos, disminución en los nieves, glaciares, permafrost, y aún con un calentamiento global de 1,5, las precipitaciones intensas y las inundaciones asociadas se pueden intensificar. Y eso nos daría mayores eventos de inundaciones muy puntuales y en determinados lugares. Bueno, si quieren chusmear un poquitito, esto está disponible online, es el Atlas Interactivo del IPCC, y uno puede jugar, poner 4 grados más, 4 grados menos, y ver qué pasaría en un determinado lugar con datos reales que están, que se pueden utilizar, ¿no? Bueno, muchas gracias, espero no haberme extendido. Mi idea era empezar con este planteo que hizo Marisa y ver qué hacemos con esto, ¿no? Un poco esta realidad ya la tenemos presente, es casi innegable. Entonces la idea va a ser mi presentación, en particular, qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, desde nuestra especialidad, para tratar de, entre todos, hacer nuestro aporte para que esto vaya un poquito más despacio. Por ahí no lo vamos a poder frenar, pero sí podemos tener, vamos a ver ahora un montón de acciones y de planes que podemos tener, especialmente desde el punto de vista de la energía eléctrica. Así que entonces yo me voy a enfocar en esta presentación en la incidencia del cambio climático en el sector eléctrico y qué podemos hacer desde el sector eléctrico y la energía eléctrica para frenar un poquitito esta realidad.
Mi nombre es Daniel Simone, soy docente de la Facultad de Ingeniería del Departamento de Electrotecnia. Formo parte de... Perdonen, vamos a arrancar primero con la agenda, después voy con la presentación. Un poco esto es lo que vamos a trabajar o vamos a ver en mi presentación. Les voy a contar quiénes somos, del Grupo de Eficiencia Energética y Comunicaciones de la Facultad de Ingeniería. Les voy a contar un poquitito esto del desarrollo sostenible, cambio climático y un poco el resumencito de los gases de efecto invernadero. Y después voy a presentar la clave que yo creo que es la transición energética. Este tema que por ahí también está en muchos lugares, y vamos a ver cómo la transición energética es la clave para ir hacia una descarbonización de la matriz energética. Después vamos a hablar un poquitito de cómo hacemos posible esa transición energética. Yo les voy a contar 3 acciones o 3 caminos que me parece que podemos desarrollar un poquito más. Hay otros más que los vamos a ver, que son energías renovables, eficiencia energética y digitalización o IoT. Y después, bueno, vamos a terminar con preguntas y conclusiones. Ahí la sumamos a Marisa y cerramos la presentación. Como les contaba entonces, nosotros trabajamos en la Universidad del Comahue, Marisa también, Facultad de Humanidades, yo en Ingeniería. Formamos parte de una universidad mediana dentro del concierto de las universidades del país, pero tenemos algunos logros. Este año, y ya venimos sosteniendo un 10º lugar en un ranking de excelencia de las universidades del país. Como característica distintiva, la Universidad del Comahue tiene un despliegue, un desarrollo sobre 2 provincias. Cubrimos un área muy extensa con 17 asentamientos o facultades, básicamente desde el Atlántico hasta la cordillera, Bariloche, Viedma, San Antonio y toda la región del Alto Valle. Y en particular, nuestro grupo trabajamos en la sede de Neuquén, aquí en La Barda, y nos dedicamos desde hace unos 10 años más o menos a eficiencia energética y gestión de la energía. Ahí tienen el listado de los componentes. Entonces, el punto de partida me parece que es la clave de este acuerdo mundial, son los ODS 2030. A partir de ellos nos ponemos de acuerdo en qué tenemos que hacer y cómo nos tenemos que portar para poder hacer que este desarrollo que tiene la humanidad, que está bueno y que no renegamos de él, sea sostenible, que pueda ser perdurable, como decía Marisa, para nuestros hijos y generaciones futuras. En particular, nosotros nos enfocamos por nuestra especialidad, por lo que hacemos en el tema de energía. Tiene un objetivo específico que es el número 7, tiene varias metas y en particular la clave me parece a mí que es ¿qué tiene que ver la energía con cambio climático? Entonces, ahí creo que la clave y que es donde nos tenemos que enfocar es lo que se llama los inventarios de gases de efecto invernadero. Los inventarios de gases de efecto invernadero son estudios que se hacen que permiten cuantificar cómo son los aportes de las actividades del ser humano a esas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Bien? Se hace una contabilidad y en función de esa contabilidad se preparan informes y este que vemos acá es el de 2021 y se determina por sectores cuál es el aporte de cada uno de esos sectores a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan cambio climático, como vimos hace un rato. Y acá nos encontramos con que el 51% de esas emisiones están debidas a la energía, a la forma en que generamos energía, a la forma en la que la consumimos y de dónde la obtenemos. Entonces, casi que la mitad de la responsabilidad de esas emisiones es nuestra. ¿Bien? Entonces tenemos mucho para trabajar, mucho para hacer y mucho para poder resolver. Después quedan las presentaciones, quedan los informes, acá lo pueden sacar de la página de Inventario GEI. Este es de 2021, estábamos en 366 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esto es para Argentina.
y acá tienen desagregadas las emisiones del sector de energía. En particular, el tema de energía asociado a la producción y a la electricidad se lleva casi el 30% de ese 51. Estos 186 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, ¿por qué hay que cambiar la energía para salvar el clima? Acá tenemos la respuesta. Y esto que parece que es global, esto que parece que le toca a otros, la clave para mí es esta. Hay que pensar en global, pero tenemos que actuar local. La acción que desarrollemos cada uno de nosotros afecta a lo que pasa a nivel global. Y entonces nos encontramos con que, en particular para el caso de Argentina, nuestros esfuerzos también están bastante por debajo de lo esperado. Como hablaba Marisa, el objetivo del 1,5 grados está perdido, ¿no? Todavía no. Bueno, pero casi. Así que la idea es reforzar la meta, tratar de llegar... no, el del 2, perdón. El del 2 está perdido, entonces queremos apuntar a 1,5 para lograr sostenerlo para abajo. 4 grados sería un desastre. Así que bueno, vamos a tratar de trabajar desde local. En nuestro caso particular queda bastante. ¿Qué es lo bueno y qué es lo que yo quiero proponer acá? Que trabajemos todos por la transición energética. Que desde el lugar que nos toca a cada uno podamos pensar en qué cambios tenemos que proponer, qué cambios tenemos que implementar para que esos modelos de producción, distribución y consumo de energía produzcan, disminuyan o eviten totalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí vamos a encontrar que esta transición energética tiene estos 8 caminos por lo menos. Yo después voy a hablar de estos 3, un poquitito nada más. Eficiencia energética, renovables y digitalización. Se está trabajando mucho en estos 2 de acá arriba, que es almacenamiento e hidrógeno, que hay que investigar un poco, son los más nuevos y los que hay que investigar un poco más. Creería que son los temas que van a tener más desarrollo de acá para adelante. Movilidad eléctrica también es un tema importantísimo. Se está trabajando mucho, por lo menos en lo que es micromovilidad y movilidad del transporte público, que creo que son los 2 sectores en los que hay que ponerle algunas fichas. Y básicamente entonces la transición energética es una oportunidad para que actuemos, para que hagamos algo desde el lugar en que estamos. Como les contaba entonces, somos el principal emisor de dióxido de carbono y para evitar ese aumento promedio es necesario una reducción que sea radical, que conlleve a la descarbonización total del sector energético. Esto creo que hay que proponerlo como un objetivo. Sabemos que por ahí no vamos a llegar, pero tenemos que ponernos objetivos ambiciosos que nos permitan en el camino ir acomodándonos un poquito. Esta hoja de ruta, que es la transición, entonces, implica una transformación completa del sistema energético como lo pensamos hasta ahora. Implica cambiar esos modelos de producción que tenemos para un sistema que sea sostenible, que sea inteligente y eficiente, ¿bien? Y que toda la energía sea 100% renovable o que sea neutral en emisiones de carbono. Si no podemos llegar, que todavía estamos complejos con la sostenibilidad de las renovables, que podamos por lo menos compensar sus emisiones. Y acá el punto es dónde tenemos que trabajar. Bien, vemos que el sector energético tenemos producción, tenemos consumo, tenemos oferta, tenemos demanda. La clave es que tenemos que trabajar en los 2 lados. Tenemos que apuntar a hacer más sostenible la producción, la oferta de energía y hacer más sostenible la demanda, el consumo de energía. Y entonces vamos a ver cómo podemos trabajar en cada sector económico y en cada punta de esa matriz energética. Entonces, sobre la oferta, básicamente energías renovables. Ahí es donde tenemos que apuntar en el tema de oferta de grandes parques, ¿no? En parques renovables o eólicos o fotovoltaicos que nos permitan cambiar la matriz de generación de energía eléctrica fósil. Y sobre la demanda, trabajar básicamente en 2 puntos. Uno es el consumo a través de lo que es la eficiencia energética
Y el otro tema, a través de lo que sería la generación distribuida, que podamos implementar también renovables a nivel local. La eficiencia energética claramente es la piedra angular de la estrategia climática. Es como la cenicienta pobre, le digo, la eficiencia energética. Hoy todas las fichas están en las renovables, toda la plata está en las renovables, y la eficiencia energética es la cenicienta del asunto. Bueno, vamos a trabajar para que la eficiencia energética tenga más prensa y podamos generar mejores acciones. La historia de las renovables en Argentina ya la deben conocer. Si no, los mando a la presentación de 2021, cuando estuvimos acá en plena pandemia, vía Zoom, con eficiencia energética y renovables en particular. Igual puse esta porque el público se renueva, así que 2 o 3 presentaciones de este tema. Primero, los objetivos y metas de 8%, 20% para 2025. Todavía estamos un poquito lejos, venimos atrasados, no tanto van a ver ahora. Y básicamente el objetivo es conseguir carbono neutralidad. Y esto implica que las emisiones netas sean iguales a 0. Como mundo, como aldea global, tenemos un objetivo de carbono neutralidad para 2050. Así que bueno, tenemos que ir trabajando a ver si podemos empezar a acercarnos a eso. La generación distribuida es la otra herramienta que tenemos a través de la ley 27424. En particular, acá en Neuquén venimos un poquitito atrasados con la implementación, con la reglamentación. Esperemos que pronto podamos sumar todos los beneficios de la ley nacional. CALF lo está haciendo ya, tiene varios casos, porque la parte técnica, la parte normativa está toda resuelta. Falta un poquitito de voluntad política, ¿no? Acá tenemos los números de generación renovable del 2021, con participación por fuente. Siempre seguimos teniendo una matriz térmico dependiente, convencional del 63%, hidro el 17% y renovables en el 12%. Y dentro de las renovables, casi todo el aporte de eólica y un poquitito de solar. 74% de eólica, 13% de solar. Este es la generación del día de ayer. Está tomado de la página de Camesa. Fíjense qué lindo porcentaje que teníamos. Ayer a las 5:30 de la tarde, 20% de la demanda era cubierta por energía renovable en el caso de ayer. Teníamos el total de renovables 3.380 megawatts. Y la demanda 16.226, casi 21% cubierto con energía renovable. Y por tipo de tecnología, 2.000 megawatts en eólico y casi 1.000 en fotovoltaico. Bioenergía y hidráulica un poquitito más abajo, en casi 400 megas. Y acá lo más interesante de esto es, estamos en 20%, y acá tienen la diferencia entre generación actual del día de ayer y la instalada. Actual 2.000 mega, instalada 3.400. Así que había bastante potencial todavía para generar más con la eólica en el día de ayer, por ejemplo. A pesar de que, como decían hoy, las líneas de transporte están al tope, no podemos seguir agregando renovables si no pensamos también en las líneas de transmisión. Por eso ahí la clave es generación distribuida. Podemos incorporar generación distribuida, desestresamos el sistema y no precisamos líneas de transmisión. En el caso de Neuquén tenemos el parque eólico Vientos Neuquinos, que ya está desde hace 2 años, ¿no? En funcionamiento y con unos 100 megas de producción. El Alamito, que está un fotovoltaico en el norte de la provincia casi para conectar, le falta muy poquito. Y este sería un poco el cierre de renovables. Estas serían las acciones para renovables. Acuérdense entonces, por un lado los grandes parques y por el otro lado distribuida como acciones para contribuir a disminuir el cambio climático. Y el otro tema, la otra acción que tenemos es la eficiencia energética, también forma parte de las acciones, de los objetivos del desarrollo sostenible,
tiene metas específicas dentro de los ODS que implican duplicar la tasa mundial de mejora de eficiencia energética para 2030. Es el gran responsable, acá tienen este gráfico que implica emisiones de dióxido de carbono para cada año, ¿no? Y dentro de este aporte y estas políticas y estos escenarios tendenciales, el 37% del aporte en la mejora, en la disminución de las emisiones está asociado a acciones de eficiencia energética. Y también el 36% a renovables. Entre esas dos se llevan el 70% de las políticas y de las acciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Acá tenemos el objetivo de carbono neutralidad para 2050. ¿Y por qué eficiencia energética? En principio, porque es barata, porque es fácil de implementar, porque le dicen el quinto combustible, a pesar de que no es una energía en sí misma, pero que implica disminuciones en cuanto a la energía que tenemos que generar. Si hacemos eficiencia, es energía que no necesitamos. Y eso se multiplica por 3 por la eficiencia del sistema. Entonces, por cada megawatt que ahorramos de eficiencia energética, son 3 que no tenemos que generar. ¿Bien? Así que el efecto es multiplicador. En Argentina estamos bastante atrasados también con el tema de eficiencia energética. Esta curva que les dejo acá es el crecimiento económico versus consumo de energía. El ideal sería que pudiéramos crecer económicamente, crecer en el consumo de energía sin crecer en el desarrollo sin aumentar el consumo de energía. ¿Bien? Esas curvas que acaban juntas implica que hay cero eficiencia energética. Eso es lo que pasa en Argentina. En Europa están un poco más desarrollados, hacen eficiencia energética, consiguen aplanar la curva de consumo de energía y desarrollarse económicamente, ¿no? Entonces por ahí están los desafíos en nuestro país. También hay acciones a nivel de grupos de trabajo y de acciones. Ahora les voy a contar, bueno, este es un caso particular de un grupo de profesionales que nos ocupamos de energía sostenible. Y por último, les cuento el tema de IoT o de digitalización. Estos equipos son los que usa la cooperativa CALF, por ejemplo, para implementar telemedición. ¿Bien? Estos equipos son medidores bidireccionales que están telesupervisados y permiten controlar la demanda y tener accionamiento remoto en 24 horas. También tener reportes de consumos, y en particular hay un sistema para estaciones transformadoras que permite monitorear las estaciones en tiempo real y en función de la demanda poder desafectar demanda o no y mantener la vida útil de esos equipos, ¿no? Piensen lo que es un transformador, piensen lo que serían 4 grados más de funcionamiento. Entonces, no solo es desarrollo sostenible, no solo es la vida humana, no solo es también economía. Acá también hay plata de por medio. Así que todo esto implica también trabajar para la transición energética. Y bueno, voy cerrando. Me faltan 5 minutos. En principio, las conclusiones entonces son, o que yo quiero que se lleven, la presentación después la vamos a compartir y pueden buscar, acá tienen todos los enlaces que usé para la presentación. Lo más importante para mí es que el cambio climático es una realidad, que está afectando la vida sobre la Tierra. Por ahí algunas veces pasan algunos que dicen que no existe. Qué sé yo, a mí me parece que sí, si ustedes véanlo. La idea de estabilizar el clima es que hay que reducir en forma relevante, rápida y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es la clave. ¿Bien? Así vamos a lograr que el clima no siga cambiando y lograr 0 emisiones netas de dióxido de carbono. La transición energética entonces es la hoja de ruta, es por dónde tenemos que ir para lograr este objetivo. Y entre las acciones que podemos llevar adelante implicaría promover energías renovables, eficiencia energética, Internet de las cosas, como alguna de las formas de conseguir carbono neutralidad.
Bien, así que esta es la idea que yo quiero que se lleven. Por supuesto que hay mucho más para mirar. Acá pueden encontrar un poco más, pero desde ya, gracias a Pualle, gracias a ustedes que participaron y que nos acompañan en este encuentro. Si quieren consultar o preguntar cosas, ahí tienen mis datos por las dudas que quieran escribir o ver algo en redes. Algunas de estas cosas las subo al canal de YouTube y eso, así que pueden también encontrar más material por ahí. ¿Consultas? ¿Preguntas? Sí, adelante. Hola. Sí, Daniela Moyano, del ente regulador de electricidad de Río Negro. Les quería comentar que respecto de estos temas de la eficiencia energética y del uso racional, nosotros hemos trabajado mucho, tenemos reglamentado ya todo lo de energía distribuida, que ahora también se va a adaptar al nuevo modelo nacional, pero también, y es algo muy importante y nuevo, el tema de que los grandes usuarios pueden ahora adquirir directamente la energía eléctrica por contratos MATER, contratos en el mercado término de energía renovable. Nosotros ya tenemos trabajado eso y tenemos un porcentaje muy alto de los grandes usuarios que ya han, a través de la distribuidora, hecho los convenios en el mercado término. Espectacular. Sí, y ya se está facturando y trabajando en este sentido. Río Negro está trabajando mejor que Neuquén. No se enojen, no nos enojemos los neuquinos, pero bueno, Río Negro bastante bien, tienen etiquetado de viviendas, tienen Mater, ya creo que están trabajando la distribuida por grupos, ¿no? También, o sea, hasta ahora siempre la distribuida era con tope de la potencia contratada de cada usuario. Ya la modificación que hubo en la ley nacional implica que se pueden agrupar consumidores y contratar por el total de la suma de la contratada de todo el grupo. Con lo cual se balancea mucho mejor y es mucho más eficiente todavía. Gracias. Yo alguna... Sí. A lo mejor no haga falta. Primero, la consideración del concepto de uso racional de energía, que no sé si vos lo tenés contemplado dentro de la eficiencia energética, también es muy importante. Estaba separado acá. Estamos separados. Sí, es muy importante. Estamos derrochando evidentemente mucha energía y eso hay que atacarlo. Se viene hablando de esto hace 15 años y no hemos logrado, en lo que yo estimo, nada positivo todavía. El otro era en cuanto a generación distribuida. En estas provincias, ¿en qué estado está esta cuestión y cuáles son las expectativas? Fundamentalmente teniendo en cuenta que esto en Argentina no ha tenido una evolución esperada. Cuestiones de inversiones, cuestiones de precios que reconocen las distribuidoras, la energía que generan los usuarios, han llevado a mí a entender, digamos, a algo que no era lo realmente esperado y muy poca penetración, digamos. Entonces, bueno, en estas dos provincias, ¿cuál es la realidad y la expectativa? Bueno, por lo menos lo que yo veo es, ahí estamos los 25. Con distribuida, como les comentaba, Río Negro está bastante mejor, muchas más instalaciones, mucho más parque. ¿Cuántos son? ¿50 tienen ya? 76 instalaciones de generación distribuida en la provincia de Río Negro. Neuquén, 8. Neuquén y muy nuevitas, estas casi todas de la cooperativa de acá de Neuquén, de la cooperativa CALF, algunas de Plotier, y creo que nada más, no creo que haya muchas más por ahí. ¿Qué es lo que yo veo? La provincia de Neuquén sigue con su dependencia fósil, digamos, y me parece que eso es lo que traba. O sea, tenemos una ley de generación distribuida del 2000, la 3006 es 2016, 17, no, me parece que antes, 2016-17, antes que la distribuida a nivel nacional, sin reglamentar. Se sancionó la ley provincial, digamos,
todavía no estaba la ley nacional, no se reglamentó nunca. Se sancionó hace 2 años la adhesión a la ley nacional en Neuquén también. No se avanzó con la reglamentación. Teóricamente está trabado en la definición de la autoridad de aplicación. O sea, hoy la única traba que tiene Neuquén para definir su adhesión a la ley nacional es establecer quién es la autoridad de aplicación. El problema es que el modelo de Neuquén implica una distribuidora provincial, que es el EPEM, que tiene distribución y tiene transporte, entonces complica bastante la cosa. No nos han querido contestar las autoridades del Ministerio de Energía un poco dónde está. Creo que no tenemos que tener mucha expectativa en que salga, porque todo el tiempo que ha pasado, como yo les comentaba, la parte técnica está resuelta, la parte normativa será poco lo que se paga, pero bueno, es poco y ya está. Si uno tiene las cuestiones claras, yo creo que complementando los aportes de la Nacional, los créditos no reembolsables, crédito fiscal, la provincia de Neuquén tiene muy buenas políticas de promoción, tiene un 20% de reintegro de inversión productiva en crédito fiscal provincial. Ahora hay un programa de crédito fiscal para eficiencia energética, reconoce hasta el 50% de la inversión. O sea, Neuquén desarrolla muchos programas específicos, pero la ley que decía la generalidad no la saca. Hay que ir por distintas ventanillas, ¿no? Pero sumando todo eso, hoy creo que la generación distribuida a nivel industrial y comercial es rentable en muy poco plazo. Y sobre todo ahora que Calfe incorporó el pago de la energía inyectada, más todavía. Si se da por ahí que aumenten las tarifas y tengamos un poquitito unas tarifas un poco más sinceras, también va a ayudar a que se pueda desarrollar un poco más la generación distribuida, ¿no? El tema de que las tarifas energéticas siguen siendo muy bajas todavía, ¿no? Entonces creo que estos 3 factores sumados van a ayudar a que se pueda despegar un poquitito más la generación distribuida. Acá en Neuquén se da un consumo muy elevado de electricidad en todos los municipios que no tienen gas. Y en eso hay un montón de edificios en la propia ciudad donde sí hay red de gas, pero que se están construyendo electrointensivamente. ¿Hay alguna comparación entre la eficiencia energética de un edificio que tiene red de gas y otro que es todo electrointensivo? Como para... No, ahí hay que regular, me parece. Hay que implementar primero redes de gas donde no hay y regular y compensar con la tarifa. Pero bueno, la tarifa hoy no está promoviendo el ahorro ni está escalonada. Así que la tarifa de Calfe es casi plana, entonces independientemente del consumo que tengas, vas a pagar lo mismo. Entonces, eso no ayuda. Lo único que tiene Neuquén es este tema de las construcciones sostenibles. Hay una ordenanza que está promoviendo un poco las construcciones sostenibles, así que por ese lado habría que ver. Sé que hay tarifa especial para la gente que no tiene gas, ahora Calfe implementó. Pero se termina ahora. Ah, bien. Fue por Vi el cuadro tarifario el otro día, pero me confundí entonces. 80.000, 100.000 pesos. Sí, va a venir... Viene. Después, en la zona donde sí hay red de gas, están construyendo estos edificios que son electrointensivos. Sí. Ahí la clave está en la normativa, en la legislación. Hay que trabajar con los concejales, hay que trabajar con los diputados y que acomoden estas desigualdades que se generan. Comparación, digamos, es propuesta, o sea, algún estudio de cuál eficiencia. Yo no conozco. No, o sea, sé de esto que marcas vos, existe, pero no sé si hay estudios que lo puedan medir, ¿no? Pero estaría bueno cuantificarlo. A nivel nuestro no lo hemos hecho. Hay un grupo más que está trabajando, que empezó a trabajar ahora en la facultad, con un proyecto de eficiencia energética en barrios vulnerables. Así que por ahí podemos interactuar con ellos y ver de poder incorporar este tema. Gracias por todo, un placer.